Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera clase del curso de geometría. Les saluda el profesor Jason Espinal, esperando que se encuentren bien de salud en este aislamiento social que tenemos por la pandemia del COVID-19. Bien, cuando hablamos del ángulo, ¿no? Hablamos en este caso del ángulo plano rectilíneo, que es aquella figura determinada por la reunión de dos rayos no alineados que tienen el mismo origen, ¿sí? Es decir, vamos a ver la figura, ¿no? Es dos rayos, ¿no? El rayo OA y el rayo OB. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos del ángulo geométrico? ¿No? Como lo habíamos visto, ¿no? Los lados que se dan por los rayos o lado OA y el lado B, y ese vértice u origen que es el O, ¿sí? La notación, ¿cómo escribimos nosotros los ángulos? Bueno, lo escribimos literalmente ángulo A o B, o también podemos usar este símbolo del ángulo y que refiere ángulo A o B, se lee igual. La medida del ángulo A o B se denota como M del simbolito de ángulo A o B, o simplemente A o B, y eso es igual a una medida, que en nuestro caso, en nuestro dibujo, la medida del ángulo es alfa grados. Para la medición angular, podemos diferenciar según los ángulos, según su abertura, sean que para medir la abertura de los ángulos, se crearon diferentes sistemas de medición angular, como son el sistema sexagesimal, el sistema, en este caso, centesimal y el sistema radial. Pero nosotros vamos a trabajar en geometría solamente el sistema sexagesimal y utilizaremos el transportador como instrumento de medición. Vamos a ver un poquito cómo utilizar este instrumento, esta herramienta para poder medir ángulos, que es el transportador, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el uso del transportador. Mira, tenemos el ángulo AOB 55 grados. Entonces miren, colocamos nuestro transportador y este es el centro, ¿no? El origen que vamos a considerar, y esta es la parte de afuera de nuestro transportador donde dice centro, el punto A. El punto A o B, el ángulo A o B es este de aquí, este ángulo entre 50 y 60, el centro es 55. Para que nosotros podamos, de manera práctica, lo que te sugiero es que tú puedas, para que tú traces los ángulos en tu cuaderno, coloques tu transportador, hagas la primera marquita aquí hacia afuera del transportador con tu lápiz, la del 0, luego vayas al origen, al centro, marques y luego busques afuerita arriba el número, ¿no?, de grados que tú quieras marcar en tu ángulo, sea 55, sea 90, sea 150 o hasta 180 es lo que podemos trazar con nuestro transportador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 55 grados, marco con mi lapicito el 0, el centro, y luego marco el punto aquí, que sería el rayo B. Luego quito mi transportador y con mi regla uno los puntos, del 0 al centro y del centro a B, ¿sí? Y vas a tener la abertura que se genera es de un ángulo de 55 grados. Igual tienes el ángulo de 90, el ángulo de 150 grados y el ángulo de 180 grados, ¿no? Lo que tú quieras. Marcas primero el 0, luego tu origen y luego el puntito fuera de la marca que tú buscas, en este caso 90 grados. Así es la forma útil de utilizar nuestro transportador. Vamos a conocer algunos ángulos por su medida, ¿no? La clasificación que tienen algunos ángulos por su medida. Tenemos el ángulo agudo, que es un ángulo que dice que es mayor a 0 grados, pero es menor de 90 grados, como aquí, ¿sí? Ángulo agudo. Mayor de 0, menor de 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. Es un ángulo que es mayor a 90 grados, pero que es menor de 180 grados. El ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo recto y el ángulo llano. Estos dos ángulos son ángulos de una medida exacta, de una medida específica. Cuando hablamos del ángulo recto, hablamos de un ángulo que mide 90 grados. Y cuando hablamos de un ángulo llano, hablamos de un ángulo que mide
180 grados. ¿Sí? A continuación, lo que vamos a ver es nuestra ajustitarea, que es bastante sencilla. Tenemos solamente 6 preguntitas que tienes que resolver en tu cuaderno. Bien, te explico. En la pregunta 1 y la pregunta 2 es el uso de nuestro transportador. ¿Sí? Vamos a dibujar con ayuda de un transportador en nuestro cuaderno un ángulo. En el primer caso es un ángulo de 45 grados y en el segundo un ángulo de 120 grados. Entonces, lo que vas a hacer, ¿no? Y bueno, y luego de dibujarlo, lo que tienes que indicar es qué clase de ángulo es según su medida. Si es recto, si es llano, si es obtuso, o si es agudo. Eso es lo que tienes que indicar. Pero primero debes dibujar. Entonces recuerda, colocas tu transportador sobre tu cuaderno, haces la marquita del 0, luego la marquita del medio y finalmente buscas 45 grados y ahí pones tu marca. Con tu regla vas a unir los 3 puntos, del 0 al centro y del centro a 45. En el caso del segundo es igual. Colocas tu transportador, haces tu marca del 0, tu marca del centro con tu lapicito y en este caso la marca de 120 grados. Unes los 3 puntos de 0 al centro y del centro a 120 grados. Y luego, debajo de tu dibujo, colocas, ¿no?, el ángulo de 45 o el ángulo de 120 grados es un ángulo y tú indicas, sea obtuso, sea llano, sea recto o sea agudo. ¿Ok? Muy bien. En la pregunta número 3 es igual a la 1 y la 2, solamente que vas a dibujar un ángulo de 90 grados, igual vas a indicar qué clase de ángulo es según su medida. La pregunta 4, 5 y 6 son preguntas parecidas. Te indica en este caso que el ángulo mostrado mide 60 grados, halla el valor de z. El ángulo mostrado mide 60 grados, halla el valor de z. Muy fácil. Este ángulo, que es 10 grados más 2z, te dice que es igual a 60. Lo igualas y operas. Igual, el ángulo mostrado mide 45 grados, halla el valor de x. Este valor, 25 más 2x, lo igualas a la medida del ángulo, que es 45 grados. Y con eso resuelves y hallas el valor de x. Y finalmente en el último dice, el ángulo mostrado mide 90 grados, halla el valor de y. Entonces tú haces 3y más 45 es igual a 90 grados. Y resolviendo esa ecuación vas a encontrar el valor de y. Muy bien, estimados alumnos, agradezco su tiempo y su atención. Cualquier duda o consulta que puedas tener con relación al curso de geometría o a la tarea del día de hoy, te espero a través de mi WhatsApp personal. Que tengas muy buenos días. Muchas gracias.